El 18 de julio de 1936, un grupo de militares encabezado por el general Franco se alza contra el gobierno democrático de la República. Sindicatos, ateneos y agrupaciones obreras de toda clase se apresuran a defender el régimen legal. El ejército se divide y una buena parte se pone al servicio de los rebeldes. La guerra civil es un hecho. Las buenas palabras de las democracias occidentales no se traducen en ayudas efectivas, mientras los regímenes totalitarios de Adolf Hitler y Benito Mussolini prestan todo tipo de apoyo militar a los facciosos. A finales de 1938, el régimen que creó las autonomías, que dio el derecho a voto a las mujeres e instituyó la escolarización gratuita y obligatoria, agoniza. Mal armado y peor abastecido, el frente del Ebro se desmorona. La República tiene los días contados. Lo teníamos tan arraigado y estábamos tan convencidos, hasta el último momento hemos creído que podíamos ganar. Porque sabíamos que teníamos razón y creíamos que la razón podía imponerse ante todo. Hasta el último momento la idea de nuestra victoria siempre estaba en mí. Yo la guerra me la vi perdida ya en la batalla del Ebro. Nosotros luchábamos para a ver si se mantenía el Ebro, pero aquello era insalvable. Y entonces ya vino la retirada. Estaba resignado a perder, pero estaba decidido a continuar hasta el final. Y no sabía cuál iba a ser el final, era eso. ¿Y es defendible mi posición? No lo sé. Es así. Poquito a poco, no de un golpe, esa moral, esa ansia que se tenía desapareció porque se pregunta, bueno, ¿y para qué? Para que otra gente que son casi peor que la anterior vivan a costa nuestra. Porque es la cosa que digo. Poco a poco esa moral que teníamos desapareció. Vino el comisario político general y cuando se enteró de que las tropas franquistas, que no eran franquistas, eran italianos, habían pasado el Llobregat, se puso así acodado en una columna que había en aquel chalet y dijo, estoy hasta los cojones de vivir momentos históricos. La retirada republicana y la proximidad de los franquistas provocan el pánico en Barcelona. Cientos de miles de personas abandonan todo lo que tienen y huyen hacia la frontera siguiendo al ejército. Y lo de pasar a otro país para vivir una larga temporada en otro país, yo todavía no me lo creía. Cuando nos dieron la orden de repliegue al otro lado de la frontera, el cuartel general del Ejército del Ebro nos dijo, pero de una manera concreta, que no lleváramos nada, ni víveres ni nada, porque iba a ser una estancia muy corta. Fue una retirada obligada. No había otra salida. Esta es la realidad, ¿no? Íbamos retirándonos, pero manteniendo la lucha en la medida de lo posible, porque estaba la población que huía, que evacuaba, y queríamos que esa población estuviese a salvo de la llegada de los franquistas. No sabes dónde vas, no teníamos mapa, no sabíamos dónde íbamos. Entonces, pues, al principio, cuando salimos de Barcelona, fue para la vía del tren, que sabíamos que esta vía iba a Francia, pero nada más. Íbamos, bueno, aquello era depauperadas, sucias, además de tanto llorar, y bueno, aquello era un cuadro. Nos mirábamos uno al otro, nos dábamos pena. Salimos a la carretera por San Andrés y ya nos encontramos con tanquetas, con soldados, con gente en la carretera, con carros que huían como podían y los aviones que pasaban ametrallando la gente que salía de Barcelona. Entonces es cuando tienes la verdadera sensación de que lo has perdido todo. Y dices, bueno, ¿y ahora qué pasará? ¿A dónde vamos? Si se pasa por una situación de estas, se sabe que no se piensa en el futuro, se está pensando en el presente nada más. O sea, se está pensando cómo sobrevivir el día que estamos, el momento en que estamos. No hay futuro. El futuro puede acabarse dentro de media hora,
en un bombardeo, en un ataque, en un avituallamiento de la aviación. El futuro no existe, no cuenta. Uno piensa solamente en lo que está pasando en ese momento y, pues, entre otras cosas, evitar que lo maten. Militares, civiles, todos dirección hacia Francia. Y cuanto más nos acercábamos a la frontera, mayor era el número que nos agrupábamos. No sabíamos lo que nos esperaba, pero desde luego sabíamos que era para largo y para nosotros únicamente pues el exilio. Eso significaba el exilio. ¿En qué condiciones? ¿Dónde? No lo sabíamos, pero la incertidumbre. Mientras íbamos con el camión desde Barcelona hasta Figueras, que yo me acuerdo que en la carretera, claro, había muchos camiones, había también ambulancias, y yo me acuerdo que había gente con unos carros y con caballos o burros, yo no lo sé, y había gente que iba arrastrando también como unas carretillas que ellos mismos las iban llevando, y la gente, a mí, yo ahora recuerdo, la gente iba cargada. Pero luego ya la gente fue dejando cosas por el camino. Estuvimos 4 o 5 días en Figueras, hasta los bombardeos de Figueras, que masacraron Figueras, que no dejaron nada. Sí, porque era el punto de concentración de toda la gente que marchaba, pasaba por Figueras y de allí toda la gente iba para Francia. Allí me pierdo de los compañeros que iban conmigo, del instituto, y me encuentro en plena calle, sin maleta, sin compañeros y sin nadie. Claro, me encamino a la estación, porque todo el mundo dice, a la estación, pues a la estación. En la estación ves una estación atiborrada de gente que huye como puede, los trenes que no sabes cuándo van a salir, y entonces sí, ya dices, ¿qué va a pasar? Aquello era un desastre, era dantesco lo que veías allí. Y ya es cuando, de una manera ya definitiva, pierdes ya la esperanza de continuar, de que la guerra puede tener una continuación desde allí y que es cuestión de irse hacia la frontera. Yo me acuerdo como mi madre a veces soltaba aquella mano y me dejaba porque veía un poco delante algunos soldados que también iban andando, y entonces me dejaba y sacando fuerzas de no sé dónde, la veía que todavía iba deprisa a alcanzar a aquellos soldados y que se ponía a hablar con ellos. Luego supe que mi madre les preguntaba si conocían a José Piqué, y claro, ya sabía que no era mi padre porque los había reconocido, pero preguntando. Y la imagen de mi madre allí de pie me dejaba con el otro soldado y con la gente, con otras mujeres. Aquella cara patética, con lágrimas en los ojos, mi madre la he visto llorar muy poco, pero aquellas lágrimas de mi madre es que las tengo aquí dentro. Pienso, pobre mujer, qué desespero debería tener, y además con una niña de 5 años.